tanto para nosotros como para el suelo y para el medio ambiente. Esa diversificación de cultivos es muy beneficiosa. Y también vamos a aprender de una manera bien sencilla, bien práctica, bien sencilla, cómo hacer un programa para rotar los cultivos. A eso le llamamos rotación de cultivos, ¿sí? Para no sembrar el mismo cultivo siempre, que nos va a traer, no nos va a traer buenos beneficios. Pero para eso quiero explicarles primero el concepto de lo que es la diversificación de cultivos. La palabra diversificación quiere decir variedad, diferentes, diversos, muchas especies, diversificación de cultivos. ¿Cómo tener varios cultivos en nuestra huerta o en nuestra finca? A eso tenemos que llegar. Entonces partamos del concepto. La diversificación de cultivos es la ordenación planificada de cultivos en el mismo campo. Esta palabra, ¿sí? Esta palabra planificada es clave, porque esto significa que nosotros vamos a planear las siembras, vamos a planear qué sembramos y después qué sembramos y después qué sembramos cuando ya hayamos terminado de cosechar esos cultivos. Entonces, vamos a planear, ¿sí?, las siembras de tal manera que tengamos diversos cultivos. Esto tiene una ventaja. La primera ventaja es que nosotros vamos a tener, los agricultores, los que sembramos, vamos a tener diferentes tipos de alimentos para nuestro uso, ¿no es cierto? Vamos a tener a la vez diferentes tipos de alimentos. Vamos a tener legumbres, vamos a tener cereales, vamos a tener raíces, una cantidad de alimentos diferentes, variados, que los podemos llevar a la mesa y consumirlos. Si solamente, hermano Heriberto, si solamente sembráramos maíz, entonces tendríamos que comer solamente maíz, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero si sembramos una diversidad de cultivos y la sabemos ordenar y organizar y planear, pues el mayor beneficio es que vamos a tener diferentes alimentos con el cual nosotros nutrirnos, ¿sí? Al tener diferentes alimentos, vamos a tener en esos diferentes alimentos la mayor cantidad de nutrientes, vitaminas, proteínas, fibra, ¿sí?, para nutrir nuestro organismo, ¿sí? Entonces, eso es importante. No todos los nutrientes están en un solo producto. Recuerden que en una clase pasada ya dijimos, por ejemplo, que hay hortalizas y hay frutas ricas en vitamina C, pero no tienen vitamina B o les falta otra vitamina. Entonces, al sembrar diferentes frutas y verduras y hortalizas, vamos a tener todas esas vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina B, la vitamina C, ¿cierto? La vitamina E, en la diversidad de cultivos que vamos a tener. Entonces, la primera ventaja es que tenemos diferentes alimentos y tenemos todos los nutrientes en esos alimentos. Otra ventaja al hacer diversificación de cultivos es que nosotros vamos a ayudar en el control, en la prevención y control de plagas y enfermedades. Ya les decía anoche, si nosotros sembramos un solo cultivo, las plagas y enfermedades que atacan ese cultivo se van a multiplicar porque siempre van a tener un sustento, un medio de vida. Cuando nosotros sembramos un cultivo y le aparece una enfermedad, si nosotros en el siguiente siembra no sembramos ese cultivo, se corta ese ciclo de la enfermedad, no se sigue alimentando y por lo tanto eso es muy bueno para prevenir plagas y enfermedades. Otra ventaja es que al nosotros tener diversidad de cultivos en la huerta, vamos a ayudar a mantener la fertilidad del suelo. ¿Cómo así?
Hay cultivos que son, o sea, requieren, ¿no es cierto? Requieren ciertas necesidades de nutrientes. Nosotros, al tener diferentes cultivos, no vamos a extraer todos los nutrientes de ese suelo. Habrán cultivos que van a requerir más potasio, otros más fósforo, otros más calcio, otros más azufre. Entonces, los que requieren más potasio, pues van a dejar tranquilo el nitrógeno. Los que requieren más fósforo, pues también van a dejar tranquilo el calcio. Eso por otro lado. Entonces, vamos a mantener la fertilidad del suelo. Como estos cultivos tienen sus sistemas de raíces diferentes, porque son cultivos diferentes, unos las tendrán a 10 centímetros, otros a 15 centímetros, otros a 30 centímetros. Entonces, el suelo también va a tener una mejoría y los nutrientes se van a conservar. Y también vamos a tener una biodiversidad. ¿Qué significa esto? Una biodiversidad. Significa, hermanos, significa que nosotros en el suelo vamos a tener varios cultivos y vamos a tener varios insectos benéficos que van a mantener el control o van a mantener a raya a las plagas. Donde hay más diversidad de cultivos, hay más insectos benéficos, ¿sí? Y eso nos ayuda a controlar las plagas y las enfermedades también. Bueno, esas son las ventajas de la diversificación de cultivos. Dijimos que diversificación de cultivos es la ordenación planeada o planificada de cultivos en el mismo campo, en el mismo campo. Recuerden ustedes que hubo un momento donde nosotros hablamos de cultivos asociados, ¿recuerdan? Policultivos, monocultivos, cultivos en relevo, cultivos asociados. Eso es básico porque eso forma parte de la diversificación de cultivos. Hasta les mostré unas imágenes muy bonitas. Solamente por poner un ejemplo, y después de que pongamos este ejemplo, vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar, apreciados hermanos, a aprender y a tener una visión más clara al respecto. Solamente por poner un ejemplo, vamos a hacer un circuito completo para 2 años. Entonces, hermanos, me disculpan porque aquí quizás hay personas que están empezando y yo trato de hacer estas explicaciones lo más sencillas que puedo. Miren, aquí vamos a ver un circuito completo para 2 años. Hermanos, un circuito es básicamente esto. Se empieza de aquí y entonces se va dando la vuelta hasta que se llega al mismo punto y se va dando la vuelta. Sí, siempre el mismo recorrido, circuito. Entonces, en el campo nosotros podemos hacer un circuito de siembras para un periodo de 2 años. ¿Cómo lo podemos hacer? Pensando en obtener todas estas ventajas, que tengamos diferentes alimentos, que tengamos que ayudemos al control de plagas y enfermedades y malezas también. Aquí me faltan las malezas, ¿cierto? Las malezas son plantas que compiten con los cultivos o plantas que aparecen que le roban los nutrientes a los cultivos y obviamente cuando nosotros, por ejemplo, sembramos papa, aparecen ciertas malezas. Pero si nosotros a la siguiente siembra ya no sembramos papa, bueno, esas malezas ya no van a aparecer como tan agresivas, van a aparecer otras malezas. Si sembramos zanahoria, por ejemplo. Pero eso nos va a ayudar también al control de malezas y la fertilidad del suelo, mantenerla y la biodiversidad. ¿Cómo hacemos un circuito para 2 años? Es un ejemplo nada más. Bueno, la primera siembra, aquí yo he graficado el número 1 para decir que es la primera siembra, aquí el número 2 para decir que es la segunda siembra después que hayamos cosechado esa primera, aquí el número 3 para decir que es la tercera siembra en ese mismo suelo y acá la cuarta siembra. O sea, cada siembra se cultiva, se siembra, se cosecha y después viene una segunda siembra, diferente a ese primer cultivo. Entonces, en la primera siembra, nosotros podemos sembrar plantas de raíz en ese espacio.
en ese suelo. Plantas de raíz. Hermanos, ayúdenme. Ustedes que ya son expertos en verduras y en plantas, en hortalizas. ¿Cuáles son las hortalizas de raíz? Yo voy a escribir en la medida que ustedes me dicten, hermanos. A ver. La zanahoria, la Muy bien. beterraga. A ver, hermanita, ya, usted participó, muchas gracias. Zanahoria. La zanahoria. Esa es una hortaliza de raíz. Muy bien. Otra. Yo no sé cuáles son los hermanos que están hoy por Zoom con nosotros, pero hermanos, los que estén, por favor, tengan la bondad de participar. Otra planta comestible de raíz. Yuca, batata, yautía. Ok, a ver, entonces, yuca, otra, batata. Nabo, beterraga. ¿Cuál, hermana? Nabo y la beterraga. Bueno, esa que usted menciona ahí, no la escucho bien, la última. La remolacha, la beterraga. Ah, perfecto. Bueno, la remolacha. Muy bien, mi hermana. Felicitaciones. Tiene 5 sobre 5. Remolacha. A ver si está la hermana Gabriela, está ahí, está con nosotros. Entonces, plantas de raíz, ¿no? Amén. Muy bien, hermanitas. Muy bien. Entonces, si falta alguna, por favor, alguien que la mencione. Hortalizas de raíz. Zanahoria, yuca, batata, nabo, remolacha. Voy a incluir aquí Camote. voy a incluir aquí el camote y voy a incluir aquí las papas, las diferentes papas, haciendo la aclaración que estas papas son tubérculos, no son raíces, pero están ahí dentro de la tierra. Entonces, una pregunta, hermano. Rabanito. Creo que hay un tubérculo que se llama jícama. ¿dónde lo siembran? No sé si parece que lo cultivan en Perú o es pero se llama jícama o la conocemos como jícama acá. Bueno, lo voy a escribir aquí. Yo, la verdad, la debo conocer con otro nombre. Jícama. A ver, por allí escuché la voz de un hermano. Mencionó otra diferente. A ver, menciona, hermano. Rabanito, hermano. Rabanito. Perfecto, hermano. Muy bien, el rábano. Muy bien, hermano Roberto. Perfecto, hermano Roberto. Muchas gracias. Entonces, mire, en ese espacio que vamos a utilizar, la primera siembra la vamos a hacer con plantas de raíz, ¿no es cierto? Con plantas de raíz. Una vez que hayamos cosechado cualquiera de estas, ¿sí? Estas tienen diferentes ciclos de vida. Por ejemplo, el rabanito es de los más cortos. Esos rabanitos a los 25 o 30 días están listos para comerlos, ¿sí? Y son muy buenos en antibióticos, esos rabanitos. Por eso cuando nosotros hacemos o preparamos con ajo, cebolla roja, le ponemos rábano para elevar el sistema inmunológico, ¿no es cierto? La racacha, bueno, es un poquito más demorada de acuerdo al clima, ¿no? 8 meses, 7 meses. Las papas, por ejemplo, el clima frío, por tardar 5 o 6 meses, la papa amarilla viene un mes antes, ¿sí? La remolacha viene más o menos también a los 4 o 5 meses, el nabo es más rápido, la batata es un poquito más demorada, la yuca es más demorada, la zanahoria también 6 meses, pero de acuerdo al clima donde se encuentre, usted va a encontrar diferentes ciclos de vida. Sembró la primera parte, vamos a decir, en la primera parte del año o su primera siembra la hizo con plantas de raíz. ¿Qué vendrá ahora? Vendrá la segunda siembra. ¿Con qué plantas? Con plantas de hojas verdes. ¿Sí? Entonces vamos a mencionar aquí, así como lo hicimos con las plantas de raíz, vamos a mencionar las plantas de La hojas espinaca. verdes. Bueno, muy bien, hermanita. Espinaca. Otro hermano. Acelga. Espinaca, acelga. Lechuga. Col. Pare ahí, hermanita, pare ahí. Démosle la oportunidad a otra. Lechuga. Lechuga.
Otro hermano. La col, ¿Cuál? hermano. Col. Muy bien. Los diferentes tipos de coles, ¿no? Las coles. ¿Sí? Col verde, col de Bruselas. ¿Cuál más, hermano? Hermanos. Ahí puede ir el cilantro, perejil. Perfecto, el cilantro. El brócoli. El brócoli. El El brócoli. apio. Hermanita, bueno, el brócoli es una hoja básicamente que va a producir una flor y lo que consumimos del brócoli es específicamente la flor. En algunos casos también consumen las hojas. Entonces, aquí voy a apuntar el perejil y voy a apuntar el brócoli con esa claridad, ¿no? El brócoli. ¿Quién más? ¿Alguien mencionó otro? El apio, hermano. Muy bien, sí, el apio. El apio. Muy bien. Entonces, aquí viene la segunda siembra. Después de que hemos cosechado cualquiera de esas que sembramos, viene la segunda siembra de hojas verdes. La tercera siembra, vamos a sembrar legumbres o leguminosas, ¿sí? Legumbres. La lenteja. Un La alverjita. Muy bien, mire, legumbres. Son todas esas que vienen fruto en vaina. Entonces aquí la hermanita menciona lenteja, Alberja. lenteja, Frijol. arveja, Los frijoles. los diferentes tipos de frijoles. Muy bien. O le tienen otros nombres, ¿no? En México a los frijoles. Garbanzo. El garbanzo, miren, muy El bien. payar. Garbanzo. ¿Cuál? El payar. Payar. Así, payar. ¿Y cuál es ese? Es uno ¿Cuál es? grande, redondito, grande. Ya, debe ser sí, debe ser el que acá en esta tierra de por acá conocemos como el poroto. Ah, Sí, lo voy a poner aquí porque también son legumbres, son leguminosas, los porotos. Aquí están las habichuelas, no están, aquí están las habichuelas. Las habas, Habas. hermano. Muy bien, las habas. Todas estas son legumbres. Estas, además de que nos ayudan al aporte de proteínas, cuando se mezclan con los cereales, estas le ayudan a fijar al suelo el nitrógeno. Toman el nitrógeno del aire y lo ponen al suelo. Estas son plantas muy benéficas. Se trata de recuperar los suelos y para eso, inclusive se siembran estas y cuando nosotros en algunas prácticas de abonamiento hablamos de abonos verdes, ¿qué hacemos? Sembramos, por ejemplo, la arveja, la lenteja o cualquiera de estas, la sembramos y cuando está en floración, a mitad de floración, la incorporamos al suelo para fertilizar el suelo, porque son muy ricas en nitrógeno, ¿sí? Las utilizamos como abonos verdes. Los residuos de estas plantas no deben quemarse ni desecharse, sino llevarlo a la compostadora para hacer los abonos orgánicos. Bueno, la primera siembra la hicimos de raíz, con plantas de raíz. Vino la segunda siembra y la hicimos con hojas verdes. La tercera siembra la vamos a hacer con legumbres. Aquí en estas tres siembras ya llevamos poco más o menos año y medio, ¿sí? Y en la cuarta siembra vamos a hacer siembra de aromáticas. Aromáticas. Esas aromáticas también tienen muy buenas ventajas para la salud, sirven como condimentos, sirven como plantas que van a ayudar digamos, a manejar cierto tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, aromáticas. Ay, ya. La manzanilla, la hierbabuena, la muña, la menta, Muy bien, la menta. Y hay una que se el llama... tronjil, El eucalipto. tomillo, el este orégano. tomillo, el orégano ya está, la menta,
Cedrón. Miren, el cedrón, bueno, el hermano mencionó el eucalipto. La lavanda. El eucalipto es un árbol perenne, o sea, siempre va a estar allí, va a durar muchos años. Entonces, como se trata de rotar, en este caso, para este terreno no serviría. Deberíamos sembrarlo en La otro lugar. albahaca. Bueno, Oiga, el albahaca, albahaca, La Albahaca. cola del caballo. también el tomillo. el tomillo, perfecto, ya está acá. Bueno, estas son aromáticas. Entonces, miren, hermanos, ¿cuál es el propósito de que nosotros hagamos esta rotación de cultivos? Las investigaciones dicen que cuando nosotros hacemos este ciclo, este circuito, entonces le estamos proporcionando estas ventajas al suelo y al ser humano, ¿sí? Entonces, iniciamos con plantas de raíz, pasamos a hojas verdes, luego a las legumbres, luego a las aromáticas. Pero aquí hay que hacer una claridad, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer una claridad. Esto lo podemos hacer en una parte de la huerta, en una parte de la finca, ¿sí? Destinada para esto. Podemos utilizar de acuerdo al tamaño de la finca, de acuerdo a la capacidad de tierra que usted tenga, de acuerdo a lo que usted disponga. Yo voy a hacer un dibujito aquí de la finca. Vamos a ver que este es el terreno, ¿sí? Ese es el terreno que usted tiene. Entonces usted va a destinar para hacer esa rotación de cultivos, vamos a decir que ese terreno es plano, porque habrán terrenos laderosos y habrán terrenos semiplanos, ¿no es cierto? Pero vamos a imaginar que ese terreno es plano. Entonces usted, en este terreno, pues ustedes ven que aquí prácticamente hay un ciclo de hortalizas, ¿no es cierto? Hortalizas de raíces, de hojas verdes, de legumbres, de aromáticas. Entonces, usted en este terreno va a destinar una parte. Vamos a decir que usted va a utilizar, va a utilizar la mitad de esto para hacer aquí los diferentes cultivos. Primero siembra las diferentes rotaciones, ¿sí? He puesto 1, 2, 3, 4 para referirme que primero en este terreno, en todo este terreno, va a sembrar plantas de raíz. Puede ser una sola, o puede ser asociada, o puede ser en policultivo, como hemos hablado, ¿no es cierto? O puede usted en ese terreno dividirlo en eras y hacer varias eras. En una siembra zanahoria, en otra siembra nabo, en otra remolacha. Cómo usted pueda diversificar esa parte, ¿cierto? Pero que sean de raíz. Y acá en estos espacios, bueno, usted puede destinar este lugar para la casa, ¿cierto? Para la casa y lo que va a tener alrededor de la casa, ¿sí? Lo que se tiene en el campo, en la lavandería, el baño, quizás el cuarto de herramientas, un taller que se va a necesitar. Y usted va a tener otro espacio, por ejemplo, para sembrar el huerto de frutales. ¿Sí? Huerto de frutales, porque aquí no tenemos frutales. Entonces usted acá va a tener las frutales de acuerdo al clima, de acuerdo a lo que se dé en ese clima. ¿Sí? Si es un clima frío, pues va a tener allí la mora, va a tener la curúa, va a tener el tomate de árbol, va a tener las fresas o frutillas. Si ya es un clima medio, un poquito abrigado, pues ya allí ya puede, además de algunas frutas como mora, ya puede tener granadilla, ya puede tener papayas, cítricos, ¿cierto? Los cítricos los puede tener allí. Y si ya es un clima más ardiente, más cálido, bueno, ya va a tener el coco, va a tener el zapote, ¿cierto? Las frutas de clima cálido, va a tener unas uvas y también algunas frutas que también se dan en clima medio, ¿no? Va a tener sandía, melones, aunque el melón también se da en climas medios, pero el melón también prefiere los climas más ardientes.
Entonces, la finca usted la va a diversificar. En una parte va a ser esta rotación de cultivos y en otra va a tener frutales. Pero va a usted destinar otra parte para tener aquí, vamos a decir, va a tener aquí un policultivo. Perdón, un monocultivo. Un monocultivo, vamos a decir que usted quiere sembrar allí papas o maíz. Entonces, siembra en una primera parte y en la siguiente siembra, pues va a sembrar lo mismo, pero, digamos, va a utilizar este espacio para sembrar. Si sembró maíz en la primera siembra, en la segunda siembra va a sembrar papa. En la tercera siembra le va a sembrar arveja. Siempre, a pesar de que es un solo cultivo en todo ese terreno, lo va a sembrar rotándolo. Entonces, para tener una mejor idea, mis apreciados hermanos, vamos a ver un video cortico, dura 4 minutos, pero es muy ilustrativo. Hermano Heriberto, no sé si ya lo tenemos listo o podemos abrir. Hermano Heriberto. Sí, espéreme un minutito, ya Perfecto. le... Perfecto. Donde siempre se siembra lo mismo, el paso del tiempo desencadena su degradación y el incremento de plagas y enfermedades. El monocultivo provoca que la cantidad de nutrientes disminuya, porque las plantas ocupan siempre la misma zona de raíces, sin dar oportunidad a que la tierra se renueve. Para evitar esos problemas, podemos seguir una rotación de cultivos, método que consiste en alternar siembras con distintas necesidades nutritivas en un mismo lugar durante diferentes periodos. De esta forma, pasarán varios ciclos para volver a plantar un cultivo por segunda vez en la misma parcela. La rotación contribuye con la estructura y la conservación de los recursos y nutrientes del suelo, así como para combatir malezas difíciles y enfermedades de las plantas. Para llevar a cabo una rotación de cultivos, debemos hacer un plan, teniendo en cuenta las necesidades de cada cultivo y establecer un orden correcto. Por ejemplo, si sabemos que 2 cultivos requieren altos niveles de nitrógeno, no los sembraremos de forma consecutiva. En su lugar, podríamos sembrar una leguminosa, las cuales son capaces de fijar el nitrógeno en el suelo. Algunas de las rotaciones más frecuentes son maíz y frijol, maíz y avena, soya y frijol. Entre mayor tipo de familias y especies se cultiven en una misma parcela, se aumentan los beneficios para las condiciones del suelo. Un circuito completo de rotación debe incluir plantas de raíz, hojas verdes, leguminosas, frutos y hierbas aromáticas, dándole así un periodo de recuperación de hasta 2 años al terreno sembrado. Por ejemplo, tras levantar una cosecha de tomate, la siguiente deberá ser una de raíz, como camote o berro. Posteriormente, se sembrarán hojas verdes, como lechuga, acelgas, espinacas o col, para después pasar a las leguminosas como lentejas, garbanzo, habas o frijol. Otras variedades que se pueden intercalar son las hierbas de olor, como la menta, la hierbabuena o el tomillo. Estrechamente ligada a la rotación de cultivos, encontramos la asociación de cultivos, una práctica agrícola que consiste en cultivar en un mismo espacio aquellos cultivos que se ayudan mutuamente. La tierra, el espacio y el agua son mejor utilizados en cultivos asociados. Las plantas crecen a diferente altura, echan raíces a diferente profundidad y dirección y tienen diferentes necesidades de luz solar y nutrientes. Algunas buenas asociaciones son cereales con leguminosas como el maíz y el frijol, cultivo intercalado de hortalizas de rápido crecimiento con otras de crecimiento más lento, como el rábano y la zanahoria, especias con asociaciones defensivas como la zanahoria y el puerro, que es eficaz para repeler moscas. Practicar la rotación de cultivos te ayudará a mantener la tierra fértil, con mayor potencial y cuidando tu inversión.
¿Te animas a mantener tu parcela productiva? Acércate a los técnicos CNPR. Ellos podrán guiarte en tu plan de rotación de cultivos. Estamos orgullosos de proteger nuestro futuro. Estamos orgullosos de ser productores. CNPR. Bueno, muy bien. Aquí con esta breve explicación que hemos hecho y este corto video, quizás queda un poco más ilustrado lo que es la diversificación de cultivos o la rotación de cultivos, que tiene muchos beneficios, ¿cierto? Apreciados hermanos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún aporte, algún comentario de los hermanos. Sí, yo quería preguntar, hermano Carlos, con respecto al abono de las leguminosas. ¿En qué consiste ese abono? ¿Podría explicarlo más detalladamente? Sí, perfecto. Bueno, el abono de las leguminosas es básicamente un aporte de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que es requerido o lo necesitan casi todos los cultivos. ¿En qué interviene el nitrógeno? El nitrógeno interviene en el crecimiento de la planta, en el crecimiento de las hojas, ¿sí? Una planta que no tiene nitrógeno no crece. Sobre todo las hojas verdes necesitan buena cantidad de nitrógeno. Y el nitrógeno, lamentablemente, se pierde muy fácil, ¿sí? A través de las erosiones, los mismos cultivos lo extraen. Entonces hay que devolvérselo. ¿Cómo podemos devolverle el nitrógeno al suelo? Bueno, una de las maneras es estas plantas que se llaman legumbres o leguminosas tienen la capacidad de coger el nitrógeno que está en el aire, atraparlo y meterlo al suelo, ¿sí? Bueno, eso ya es un proceso que el Señor ha permitido que sea así. Ellas fijan el nitrógeno del aire y lo ponen en el suelo. Entonces, cuando sembramos leguminosas, estamos aportándole nitrógeno al suelo. Entonces, como estas plantas absorben del aire el nitrógeno, nosotros las podemos sembrar, por ejemplo, un suelo que esté muy erosionado, muy gastado, muy cansado, donde ustedes ya vean que las plantas no quieren darse. Entonces, hay una práctica para recuperar ese suelo y es sembrar, por ejemplo, arveja, ¿sí? Sembrarla, no para cosecharla, ¿sí? Sino para abonar el suelo. Se siembra arveja y cuando está en la floración, en la mitad de floración, se la poda o con un azadón se la entierra al suelo y ella va a abonar el suelo, ¿sí? Puede ser arveja, puede ser alfalfa, puede ser haba, puede ser cualquier leguminosa. Pero si nosotros practicamos este proceso de la rotación de cultivos, pues vamos a tener un suelo en equilibrio con el nitrógeno y todos los otros nutrientes. Hermanita, no sé si me dejé entender. Sí, sí, está bien. ¿Y el alpiste, qué vendría a ser? ¿Una leguminosa? El alpiste. Perdón. El No alpiste, lo eso que escuché. comen los canarios, los pajaritos que comen el alpiste, ¿qué vendría a ser? No, el alpiste no es una leguminosa, el alpiste es una crucífera, pero ese alpiste o las crucíferas son muy buenas plantas que también benefician el suelo, entonces hay que tenerlas, ¿sí? Hay que tenerlas. Ustedes se dan cuenta que las plantas están clasificadas en familias, ¿sí? Están, por ejemplo, las leguminosas, que ya dijimos, están las crucíferas, están las compuestas. Bueno, esa es una clasificación botánica ya, pero ya que la hermana las menciona, estas crucíferas, a esta familia de las crucíferas pertenecen todas las coles, los repollos, el nabo, pertenecen a la familia de las crucíferas. Y para recuperar suelos y para mantener la biodiversidad de los insectos, para mejorar los suelos, es bueno tener este tipo de plantas.
No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. O si no, vamos a continuar. Vamos a hacer un repaso a través de este gráfico, hermano Heriberto, que tenemos acá en la presentación. Yo no sé si los hermanos le quieren tomar una foto a Sí. esto que hemos apuntado Una acá. pregunta, buenas noches, hermano. ¿La quinoa a quién pertenece? ¿La qué, quinoa. perdón? La quinoa. La quinoa. Bueno, la mayoría de técnicos, agrónomos, la ponen dentro del grupo de los cereales, ¿sí? La ponen como un cereal. En realidad, esta familia, esta quinoa, pertenece a la familia de las quenopodiáceas, ¿sí? Entonces, digamos, es muy alta en nutrientes, muy alta en nutrientes, muy rica en vitaminas, no debe faltar. Como cereal, no debe faltar. Con la quinoa se hacen muchos preparados, se hace pan de quinoa, se hace sopa de quinoa, se hace, bueno, tantas cosas que se pueden hacer en la cocina con la quinoa. Y no debe faltar. Si en el lugar donde usted vive o en el suelo donde usted siembra no se da quinoa, bueno, debe conseguirla y que no falte la quinoa en la mesa, en la casa. Hermano Carlos. De comprar si hay. Lo que no entiendo yo, ¿cómo hay que sembrarlo el hinojo? Porque el hinojo, hay una papa blanca que hace al fondo y he visto unas plantas. Le he preguntado a un señor que tenía una huerta parroquial, no sé cuánto, pero había solo las hojas. Digo, y la planta, o sea, y la papa, que es como una papa de cebolla gruesa al fondo, y es muy rica y muy buena para el estómago. A mí me encanta porque a mí me hace mucho bien esa cosa. Pero no puedo, en otra ciudad he conseguido la papa, más aquí no lo he visto. Gracias. Ya, hermanita. Mire, el hinojo, a ver si ahora tomándole una captura de pantalla a esto, borramos y Sí. les puedo hablar un poquito sobre el método de propagación de algunas plantas y les voy a explicar. Entonces, voy a Hermano acercar la Carlos. cámara. Ok, gracias. Hermano Carlos. Sí, mi Me hermano. dicen que si pudiera acercar solo el tablero porque le quieren tomar una foto. Pues me parece que me queda más fácil acercar el equipo, a ver si ustedes me dicen, hermanos. Sí, sí. ¿Ahí está bien? Ahí. Ya creo que los hermanos ya pudieron tomar. Ahora sí le paso la imagen. Perfecto, vamos a ver la imagen y luego entonces entramos a tocar el tema de la propagación de plantas. ¿Cómo se propagan? Empezando por el hinojo que la hermana está preguntando. Bueno, aquí nosotros en esta figura, mis apreciados hermanos, en esta figura tenemos básicamente ilustrado lo que es la rotación de cultivos, ¿sí? Y el concepto, ¿no? Ustedes pueden tomarle ahí, consiste en aprovechar las diferentes capacidades que tienen las plantas para extraer nutrientes y la aptitud que tienen otras para mejorar y enriquecer el suelo. Entonces ustedes ven que allí hay otra vez un circuito, las flechas verdecitas girando a la derecha, ¿cierto? Girando como giran las manecillas del reloj. Y entonces hay plantas muy exigentes en nutrientes, como las hortalizas y las plantas productoras de frutos. Las hortalizas son muy exigentes en nutrientes. Después de que sembremos hortalizas, podemos sembrar plantas que son medianamente exigentes en nutrientes, como las hortalizas de hoja, ¿sí? Después de las hortalizas de hoja, vamos a sembrar productos poco exigentes como las raíces y los bulbos.
Y después de esto, podemos sembrar plantas recuperadoras como son las legumbres. Este gráfico es para complementar lo que acabamos de decir hace un rato. Pero el objetivo de esto es que nosotros podamos entender que el suelo es básicamente el sustento de las plantas. Y al suelo hay que protegerlo. Y al suelo hay que devolverle los nutrientes, hay que ayudarle al suelo a través de los abonos orgánicos. Y esta práctica de rotación de cultivos nos va a proteger nuestro suelo, porque si nosotros, hermanos, si nosotros no cuidamos nuestro suelo, el suelo se empobrece, el suelo se erosiona. Un suelo pobre, un suelo erosionado, un suelo que no tiene materia orgánica, pues no va a producir buenas hortalizas, buenas frutas. Entonces, o si las produce, las va a producir pobres en nutrientes. Y eso nos va a afectar a nosotros la salud porque no nos vamos a estar alimentando de productos vegetales ricos en nutrientes. Entonces, esto es muy importante para la salud y muy importante para que nosotros podamos gozar de una diversidad de productos en el mismo sitio. Entonces, no se olviden, hermanos, cuando nosotros sembramos, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros sembráramos solamente plantas muy exigentes en nutrientes, ¿qué pasaría y qué podemos hacer? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, mis hermanos. Si sembramos plantas en nuestra huerta que son muy exigentes en nutrientes, o sea, que requieren altas cantidades de nutrientes del suelo. Si sembráramos solamente esas plantas, ¿qué pasaría y cómo podemos manejar eso? Esa es una pregunta que yo les hago, hermanos. ¿Quién la quiere responder? Una consulta, ¿podríamos nosotros abonar nuestro suelo con animales, cuyes, conejos, con ese tipo de...? Mire, Ajá. hermanita, si estoy haciendo una pregunta, hágame el favor, primero respóndanme en la pregunta. Bueno, como usted dijo, pues hay que abonarlo con hortalizas de alberjas, no para consumo, sino para que cuando estén en flor, enterrarlas en el suelo. Entonces, de esa manera ya, pues, le estaríamos aportando el nitrógeno que nuestro suelo necesita para los productos exigentes. Bueno, hermanos, mire, si nosotros sembramos productos que son altamente exigentes en nutrientes, ¿qué va a pasar con ese suelo? Pues se va a ir empobreciendo. Y para eso, nosotros tenemos que devolverle, ¿no es cierto?, a ese suelo los nutrientes a través de ¿qué? A través de lo que acaba de decir la hermana, abonos verdes y también los productos orgánicos que aprendimos a hacer, ¿sí? Aprendimos a hacer abono orgánico o compost. Aprendimos a hacer el polvo de rocas. Entonces, la pregunta que la hermana hace, nosotros cuando hicimos el manual de hacer el compost y explicamos eso, dijimos que se pueden utilizar, ojo, se pueden utilizar, por ejemplo, la buñiga de ganado, ¿cierto? Siempre y cuando se la haga pasar por el proceso de buena descomposición. Si no, no. El estiércol de cerdo hay que descartarlo totalmente, ni verlo, ni voltearlo a ver siquiera, ni al cerdo, ni su estiércol, nada de eso. Disculpa, buenas noches. Porque estos aportan patógenos, ¿sí? Como el cisticerco. Hay unos estiércoles que la gente les tiene miedo porque dicen que aportan salmonela, pero en esos estiércoles de ganado, de oveja, de cabra, no hay ese tipo de bacteria, no hay. Y esos estiércoles, cuando los ponemos a compostar, como ya aprendimos a hacerlo, con el polvo de rocas, con el humus, con todo eso, esos se descomponen y se produce el biofertilizante o el abono orgánico. Bueno, entonces, pasamos de los cultivos muy exigentes en nutrientes
a cultivos, bueno, estos cultivos muy exigentes en nutrientes son todas esos frutos esas plantas que producen fruto, la uyama, el tomate, ¿sí? Todo lo que produce fruto requiere de altos contenidos de nutrientes, ¿sí? Especialmente esas frutas. Después, las que requieren menos nutrientes son las hortalizas, sobre todo las hortalizas de hojas. Pero esto no quiere decir que no requieren, o sea, requieren menos, pero sí lo requieren. Y hay otras que son menos exigentes, pero que también requieren, que son las hortalizas de raíces y bulbos. Las raíces ya las mencionamos, los bulbos son esas cebollas, ¿no es cierto? Esos ajos que nosotros tenemos ahí, esos son bulbos. Y las recuperadoras son las leguminosas en sus diferentes especies. Hermanos, ¿Alguien pidió la hay palabra? una hermana. Adelante. Sí, hermanos, buenas noches. Quizás para un consejito, ¿no? Mi sobrina vive en Píllaro y ella hace cultivo orgánico. Una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, ella tiene criadero de conejos. Y un señor le había dicho de una empresa que le dé recogiendo o sea, la orina del conejo. Entonces ella tiene unos canales que van a unos tanques grandes y eso ella vendía, pero no sabía para qué era, porque entonces ella averiguando y estudiando dice que también la orina del conejo también es para poner a las plantas. Pero claro que debe tener un proceso, como acaba de decirle el hermano, ¿no? Cuando se hace el compostaje, el compost, entonces debe tener un tiempo. Ya. Yo le puedo también preguntar a mi sobrina porque ella también siguió agronomía, pero oiga, y le dan unas... Sí, hermana. Sí, hermano, sí, escucho. Sí, mi hermana. Mire, usted sabe que hoy en día, pues, la ciencia ha investigado muchas cosas, pero no todo lo que la ciencia investiga, pues, es benéfico o beneficia al cristiano que está buscando una buena salud y que está proponiendo, pues, por alimentarse bien, sanamente. Si nosotros quisiéramos investigar al respecto, vamos a encontrar que el estiércol de ganado, que el estiércol de pollo, que el estiércol de cuy, que el estiércol de cerdo, todo eso lo utilizan y hacen abonos, sí, pero con esos riesgos. Yo me pregunto esto, hermano. Mire, nosotros somos los hijos de Dios que nos alimentamos conforme a la dieta del Edén. Y la dieta del Edén no incluye productos animales, ¿sí? En la tierra nueva, donde vamos a vivir, no va a haber carnes, no va a haber conejos, no va a haber cuyes, no va a haber vacas, no va a haber peces para matarlos y comerlos. No, comeremos el fruto de las viñas como el plan de Dios en el Edén original. Entonces, yo pregunto, una persona adventista, historicista, genuina, que tiene claro la obra médico-misionera y el plan de la alimentación, ¿va a tener cuyes o va a tener conejos en su huerta? ¿Para qué los va a tener? ¿Para qué los va a tener? ¿Para matarlos y comérselos? No. ¿Va a tener cuyes y conejos para venderle a otro esa carne que son, o sea, el cuy y el conejo son roedores? Y los roedores en su carne, en su orín, aportan bacterias y es muy peligroso eso para la salud. Entonces, a pesar de que sus estiércoles o sus desechos sean ricos en nutrientes, es mejor no utilizarlos, no recomendarlos y proveerle al suelo abonos orgánicos, salvo el caso de el abono del estiércol de ganado, de ovejas, de cabras, que no tienen este tipo de bacterias y que deben estar bien descompuestos, no son perjudiciales. Entonces, hermanitos, pues aquí creo que estamos hablando así, sencillito, pero claro, hermano Oliver. Amén.
Bien, entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar, me quedan Hermano, unos una minutitos. Sí. pregunta. Adelante. Bueno, en la sierra hay terrenos que tengo yo, ¿no? Parte de papás, pero estos terrenos se han llenado de hierbas malas que le dicen. En este caso, la hierba mala lo debilita el suelo. ¿Qué debo hacer si quiero sembrar? ¿Qué es lo primero que debería sembrar? Eso sería la pregunta. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, permítanme, yo voy a borrar el tablero y voy a explicar el asunto de las malezas. ¿Está bien? De las malas hierbas. Cuando nosotros tenemos en un terreno presencia de malezas o de malas hierbas, esto se debe pues a muchas razones, ¿no? Las malezas llegan a estos terrenos, a estos suelos, muchas veces provenientes de semillas que transporta el viento. Las semillas de malezas, las semillas de malezas, digamos, son muy livianas y son llevadas por el viento de un terreno a otro, y ellas tienen un sistema, digamos, de que el viento las transporta fácil. Inclusive vamos a hablar aquí de malezas, o de malezas refiriéndonos a las plantas, ¿no? A las plantas. Por lo regular, una maleza es una planta fuera de sitio. Es una planta fuera de sitio. Si usted tiene una siembra de lechugas, ¿cierto? A usted le van a aparecer por aquí unas hierbas, otro tipo de hierbas, ¿sí? ¿Qué hacen esas malezas? Esas malezas van a competir con la planta y le van a tratar de quitar el agua. ¿Qué más le van a quitar a la planta? A la lechuguita que nosotros tenemos aquí. Nutrientes. Eso, le va a quitar la comida, los nutrientes. ¿Qué más le va a quitar? ¿O le va a competir? Oxígeno. Le va a competir el oxígeno. Bueno, le va a competir el espacio, ¿no es cierto? Ah, el espacio. El espacio, sí. O sea, el espacio es el lugar. Porque si sale la maleza, ella se va a apoderar del terreno. Acuérdense de la parábola del sembrador. Se sembró la semilla, pero crecieron los espinos y la ahogaron, ¿no es cierto? En este espacio, pues en este espacio, obviamente, vamos a decir que este es el suelo, ¿cierto? Y esta es nuestra plantica, pero llega la maleza y la maleza prolifera más y comienza a invadir este puesto aquí. Entonces, le va a quitar el espacio y obviamente le va a quitar el oxígeno ahí, ¿cierto? Tanto el espacio dentro del suelo como el espacio acá fuera del suelo. Entonces compite por agua, nutrientes, espacio y ¿qué más? Y la asfixia y la mata. La asfixia y la mata. Entonces compite también por la vida. le Sol. quita la luz. Energía, luz, sol. Le quita la luz, ¿no es cierto? Y la abraza y la sobrepasa. Es más, Como una usted, por serpiente. ejemplo, si usted, por ejemplo, usted sembró su semillita, vamos a decir que sembró su semilla de maíz. Sembró su semilla, pero aquí en el suelo hay varias semillas de malezas. Estas semillas de malezas son más precoces, o sea, germinan más rápido y crecen más rápido. Entonces ellas comienzan a crecer, ¿sí? Comienzan a crecer. Y el maíz después comienza a crecer. Si usted no limpia estas malezas, si usted no las limpia con la pala, con las herramientas, esas malezas ahogan el maíz y no lo dejan crecer y no lo dejan producir. Y no solamente el maíz, a todo. Entonces, las malezas compiten por estas 4 cosas. ¿Qué hacer en un terreno que está invadido de malezas? ¿Qué hacer? Hay varias maneras de controlar las malezas. ¿Sí?
hablemos de un control. Voy a colocar aquí de control. De un control pre-siembra. Antes de sembrar su cultivo, vamos a decir que usted va a sembrar papas, ¿sí? En ese terreno. Entonces usted va a preparar el terreno, ¿sí? Lo va a picar bien, ¿cierto? Va a hacer sus surcos, o lo va a picar bien primero, y va a esperar unos 8 días, y en esos 8 días usted va a ver que se le comienzan a aparecer un poco de malecitas verdes allí, un poco de cositas. Entonces, ¿qué hace? Usted con un rastrillo, si es pequeño el terreno, o si tiene tractor con una rastra, o si tiene bueyes, una yunta de bueyes, atrás le amarra el arado unas ramas y le pasa una especie de rastra así y después así, ¿sí? Entonces, al remover el suelo, estas plantitas que ya han estado aquí germinando, se van a morir, se van a secar porque usted las controló, usted las podó, usted las arrasó con esa herramientica o con ese rastrillo o con el arado, con el tractor, lo que tenga. Entonces ahí se hace un control pre-siembra, o sea, pre es antes de sembrar su cultivo, quiere decir. ¿Sí? Y hay un control que es después de que usted ha sembrado. ¿Cómo se llamará eso? Se llama pues post-siembra, ¿cierto? Post-siembra. Entonces, este control se hace, usted tiene su cultivo, vamos a decir que este es el terreno, pues usted siembra en surcos, ¿sí? Y obviamente cuando el cultivo ya ha germinado, ¿cierto? Ya tiene usted sus plantitas aquí. Entonces, ¿qué hace? Pues con las herramientas, pasa la herramienta por aquí, removiendo el suelo, la pasa por aquí, removiendo el suelo, y de paso acercándole tierrita a la planta, y ahí va controlando malezas. Este post-siembra se puede hacer manual, o se puede hacer mecánico, ¿no es cierto? En ese control mecánico se utilizan herramientas, por ejemplo las guadañas. Las guadañas son muy útiles para controlar malezas, porque estas herramientas, pues, ahorran energía, ahorran energía de la persona, agilizan el trabajo y no tocan, digamos, no tienen necesidad de remover el suelo, de destruir la estructura del suelo. Puede mantener usted las calles, ¿cierto? Las calles limpias con la guadaña. Obviamente teniendo los cuidados de no acercarla mucho a la planta para no dañar las raíces ni el tallo ni cortarla. Entonces, de esta manera se pueden controlar las malezas. Presiembra, post-siembra. Ahora, hay varias maneras también de controlar malezas o hay recomendaciones para controlar malezas. Miren, las malezas, como malezas que son, como cizaña que es, y esto es bíblico, son de ciclo corto. De ciclo corto. O sea, que si nosotros sembramos, por decir algo, vamos a sembrar papa. La papa en un clima frío sale a los 6, 7 meses. Pero las malezas en ese cultivo, a los 2 o 3 meses, ya han llegado a maduración. Y entonces ya dan semillas. Y esas semillas, imagínense, antes de cosechar la papa, estas malezas ya han crecido, han florecido y han dado semillas. Y estas semillas, esas malezas, usted ve, son miles de semillas pequeñitas.
Entonces, ¿cuál será una manera de controlar estas malezas? Que al sembrar nuestro cultivo y aparezcan las malezas, no hay que dejarlas o hay que eliminarlas máximo hasta floración, hasta antes de floración. O sea, que estas malezas tenemos la oportunidad de sacarlas y debemos sacarlas antes de que florezcan. Porque si florecen, inmediatamente echan semillas y las semillas, ellas mismas las disparan, los pájaros, el agua, el viento, las lleva de un lugar a otro. Entonces, si las eliminamos, cortándolas o con la pala o con el rastrillo, antes de que florezcan, ¿qué vamos a hacer? Estamos evitando que se reproduzcan y de esa manera estamos eliminando. Y estas malezas, como son hojas verdes, las recogemos y las llevamos a hacer el compost, ¿sí? Eso en cuanto a las malezas, hermano. No sé si de pronto tenga alguna inquietud más al respecto. Una pregunta. Una maleza es un trébol, ¿no? Ya, verá, ¿cuál es el concepto de maleza? ¿Cuál es el concepto de maleza? Una maleza es una planta fuera de sitio. Si usted siembra trébol, el trébol es una leguminosa. El trébol es una leguminosa y el trébol es benéfico para el suelo. Si usted siembra trébol para que a lo que florezca incorporarlo al suelo, está beneficiando el suelo. Y de por sí, así no lo incorpore, el trébol fija el nitrógeno en el suelo y lo aporta al suelo. Entonces usted puede inclusive tener entre cultivos, entre hileras de cultivos, sembrarle trébol para proteger el suelo y para beneficiar el suelo. Pero si usted tiene un cultivo de lechugas y le aparece trébol allí, ese trébol en ese momento es maleza. Entonces hay que arrancarlo y hay que dejar las lechugas limpias, o sea, solamente lechugas o las fresas limpias, las frutillas limpias o la papa limpia. A eso me refiero cuando hablamos de malezas, a una planta fuera de sitio. Pero hay muchas plantas que son plantas benéficas, así como hay insectos benéficos, hay plantas benéficas. Las leguminosas son benéficas. Y ahí está la alfalfa, ahí está el trébol, ahí está el maní, inclusive hay maní forrajero. En suelos de ladera, entre cultivos, se deja un cobertizo en el suelo de una planta forrajera que cubre el suelo, mantiene la humedad, nutre el suelo y evita la erosión. Sí, los que siembran en suelos de ladera me entienden. Muchas veces, o sea, nosotros no debemos dejar desprotegido el suelo, y sobre todo si es en suelo de ladera, porque cuando llueve, el agua se forma la escorrentía, escurre y se va llevando el suelo, lo va erosionando. Pero si nosotros tenemos protegido el suelo, por ejemplo, entre hileras de papa o entre hileras de plátano, sembramos este tipo de plantas forrajeras, inclusive hay pastos forrajeros, vamos a proteger el suelo. Otra pregunta, hermanos. Hermano, hay una planta que se llama la verdulaga, que dicen que es de comer. Esa se aparece en donde quiera. Aquí en el patio me ha nacido un poco de llantén y sobre el llantén me ha cubierto un poco la verdulaga. Yo los arranco, pero no sé la preparación para comerlo. Sí, a ver, aquí ya tenemos que buscar la ayuda, ¿no es cierto?, de un nutricionista, pero la verdulaga tiene buenas propiedades y se la utiliza en ensaladas, hermano. Sí, sí. En ensaladas. Así como prepara, por ejemplo, la lechuga. Aporta clorofila. Sí. Clorofila, Aporta, sí me han dicho que he visto que tiene la clorofila. verdolaga, hermano Carlos, aporta clorofila. Perfecto. Entonces, es una planta que nosotros, mire, aparece como maleza, pero realmente Debo tiene cultivarlo, más beneficios. vale la verdulaga, porque hay un poco de llantén, que el llantén no me está sirviendo de mucho, y yo lo he arrancado la verdulaga y lo he dejado el llantén. Bueno,
yo pienso de que, hermanita, usted puede tener las dos, porque el llantén también es una planta medicinal. El llantén es muy bueno para inflamaciones. Bueno, ya tendremos que ahondar acerca de los beneficios Ok, del llantén. gracias. ¿Sí? Pero sí es mejor tener las dos, pero investigue, hermanita, cómo puede usted utilizar la verdolaga en una receta. Ya me acordé que vi que hay en ensalada y también en jugo. Me acordé porque yo siempre la memoria me Perfecto, falla. en Sí, jugos verdes, muy bien. Así sí, como el apio se utiliza en jugos verdes, la exacto. verdolaga es muy Sí. benéfica. Bueno, hermanos, Hermano, una pregunta. Entonces, no debemos usar nada de fungicidas, de fumigaciones, diré. no, Y hermano, lo otro es cómo lo protegemos, en caso de los pajaritos, eso, ¿no? bueno, verá, hermanos, hay dos cosas. El uso de herbicidas, ya sabemos que son químicos para matar malezas. Esos herbicidas traen, o sea, son venenosos, son tóxicos. Dañan la salud del ser humano, dañan los insectos, dañan los animales, dañan el agua, crean malformaciones genéticas, mutaciones, son muy perjudiciales. Crear agroquímicos es un plan del Vaticano. El Vaticano son los dueños de Monsanto, que son los distribuidores de semillas transgénicas y agroquímicos. A nivel mundial, hay más de 1000 productos que son prohibidos, sin embargo, se utilizan en el mercado. ¿Sí? El glifosato, y en el nombre de muchos productos comerciales, los que siembran y están en el campo saben, los organofosforados, los camarones, todos esos productos son, es que la misma etiqueta de los productos químicos lo dice, altamente tóxico o medianamente tóxico o toxicidad baja, pero es tóxico. Entonces no debemos utilizarlos. Estamos aquí hablando de una agricultura orgánica y para controlar malezas, nosotros no necesariamente debemos utilizar glifosatos. Las fumigaciones con glifosatos acarrean problemas para la salud. A nosotros nos mienten diciéndonos que el glifosato, llámese Paraquat, llámese Roundup, llámese glifosol o como se llame el glifosato, que cuando llega al suelo se inactiva. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso lo hacen para poder que los agricultores lo utilicen, pero se han encontrado muchas enfermedades, muchas malformaciones genéticas por el uso de glifosatos. Entonces, mejor no utilizarlos. Aprender, así como hemos dado algunas indicaciones generales, hermanos, hemos aprendido que nosotros sí podemos, con la ayuda de Dios, tener una agricultura orgánica, aprendiendo a hacer nuestros propios abonos, aprendiendo a hacer nuestros propios insecticidas, nuestros propios fungicidas. Por eso estas clases que hemos dado, les hemos puesto un ejemplo para que veamos, más que todo, veamos que en el campo sí se puede ser recursivo y utilizar insecticidas, fungicidas, acaricidas, abonos foliares, realizados con productos del campo, con productos orgánicos para una agricultura limpia. Hermanos, en estos minuticos que me hacen falta, estos 10 minuticos, yo quisiera ilustrarles algo, cómo es que complementar un poquito lo que es la propagación de plantas, ¿sí? No Hermano, todas las semillas. hermano, una última pregunta, por favor. Denme un segundito, hermano. Denme un segundito antes de que se me vaya. Tenga la pregunta ahí, hermano. Mire, hablemos un poquito de la propagación. De la propagación de plantas. Hay algunos hermanos que están en nuestro medio y que ya saben y que podrían ser de mucha utilidad sus opiniones. ¿Cómo propagamos las plantas? ¿Cómo las multiplicamos? ¿Sí?
Ya hemos dicho que se propagan por semillas. ¿Sí? En estas semillas, como tal, le llamamos una reproducción sexual. Son semillas. Así como el Señor estableció en el Edén plantas que den semillas, y las semillas, hermanos, nosotros ya vimos las ventajas de las semillas. Son almacenes de nutrientes. Pero una semilla es una planta en miniatura. Es una plantica. Toda semilla contiene una plantica ahí dentro. Es un depósito de nutrientes y con el contacto del agua y una buena temperatura, ella germina, utiliza esos nutrientes que están allí. Por eso es tan bueno consumir los germinados de semillas, que no sean transgénicas ni que vengan tratadas con agroquímicos, que no sean semillas certificadas. Y otra manera de propagar las plantas es una propagación vegetativa o asexual, sin semillas. En esta propagación vegetativa vegetativa quiere decir por partes de la planta. Por ejemplo, raíces. Hay plantas que usted puede utilizar la raíz para multiplicarla. Por tallos o esquejes se llama. ¿Sí? Como la caña de azúcar, por ejemplo, usted corta la caña, la siembra y también se reproduce por ahí. Por estolones, como la fresa o la frutilla, estolones, que son si esta es la fresa, ella coge y da saca un lacito ahí, y aquí este lacito en contacto con el suelo da otra planta. Entonces, cortando aquí, usted retira la planta y la siembra por estolones. Por hojas. Hay plantas que usted corta la hoja y la siembra la hojita, ¿cierto? La siembra y ella enraiza y ya da la planta. Y hay plantas que se producen por coronas, como la piña, por ejemplo, ¿sí? O por hijuelos. Hijuelos, por ejemplo, el plátano. El plátano le salen unos hijitos alrededor, y esos hijitos, cuando tienen el ancho de unos 30 centímetros, así, se los saca, se los prepara y se los siembra. Así se propaga el plátano. Por ejemplo, los que han sembrado yuca, ¿cómo reproducen la yuca? ¿Qué siembran de la yuca? ¿La hoja, la yuca, o qué siembran? Tallo. El tallo. El tallo, ¿no es cierto? Cuando van a cosechar la yuca, arrancan la planta, y ese tallo, le quitan las hojas, lo pedacean en pedacitos de 10, 15 centímetros, y lo siembran inclinadito, medio tapadito con tierra, y él de los nudos, ¿sí? Aquí estábamos el tallito, ¿no es cierto? Aquí tiene un nudito, ¿cierto? Lo siembra hacia acostadito o lo siembra inclinadito, allí, y lo tapa con tierrita. Y entonces de estos nudos echan raíces, y aquí se forma la yuca, y eso se echa la parte aérea arriba. ¿Sí? Bien, hermanos. Hermano Heriberto, el hermano tiene una pregunta final, por favor. ¿Quién puede, hermano? Solo esa pregunta. Sí, hermano, buenas noches. Mi pregunta era si comer los frutos que no tienen pepa es bueno, por el caso de la mandarina, la uva sin pepa, entonces manzana. Gracias. No, hermano. Ok, mire, hermano, esos frutos modernos que no tienen pepa, no provienen del huerto de Dios. Acuérdense que los frutos que Dios hizo en el Edén son frutos que dan semilla. Lo leímos allí en Génesis capítulo 1, versículo 11, ¿sí? Ahí lo leímos.
Hoy en día hay una manera de producir plantas o frutos híbridos o frutos transgénicos. Ya explicamos qué son esos, ¿no es cierto? Esos frutos que traen sellos en el supermercado, que son frutos muy atractivos a la vista, inclusive muy dulces, ¿sí? Esos tangelos muy dulces, por lo regular son frutos que provienen de semillas manipuladas genéticamente. Hicimos la aclaración que hay algunas semillas híbridas que son, digamos, resultado de cruces naturales. Y en ese caso no hay manipulación genética por parte del hombre. Entonces, esos híbridos naturales, bueno, son plantas que se pueden consumir. Sin embargo, las semillas de esos frutos híbridos no sirven para sembrar. Si usted saca una semilla de un fruto bonito, atractivo, y saca la semilla y piensa que al sembrar esa semilla le va a producir el mismo fruto, va a perder tiempo, dinero, trabajo. Esa planta no le va a esa semilla no le va a producir el mismo fruto. Por eso hemos insistido en que para las siembras, de nuestras siembras, debemos hacerlo con semillas nativas, semillas criollas, semillas de la región, semillas que nosotros conocemos, que se dan en la región y que no han sido manipuladas genéticamente. Eso lo vimos y debe estar grabado en uno de nuestros videos aquí del hermano para poderlo recordar. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Yo espero que esta noche haya sido de provecho. Algunas pequeñas indicaciones. Esto nos va preparando para tener estas instrucciones para afrontar lo que es la vida en el campo. Tenemos una idea ya general de lo que es la diversificación de cultivos, los beneficios, la rotación de cultivos, lo que son las malezas, cómo controlarlas, al igual que las enfermedades y las plagas. Y también hemos aprendido muchas cositas que son de beneficio respecto a lo que son los insecticidas orgánicos, los fungicidas orgánicos y los fertilizantes orgánicos. Esperamos que sea de bendición y que mis hermanos en otra ocasión, con la ayuda de Dios, podamos continuar ampliando estos conocimientos. Tenemos una clase pendiente, un tema pendiente, y es al respecto de cómo generar ingresos estando ya viviendo en el campo, la manera de generar ingresos. Y hermanos, ustedes se van a quedar abismados de tantas maneras que podemos generar ingresos estando ya en el campo, ¿sí? Para que se animen, para que vean que el Señor sí nos puede dar la capacidad de generar ingresos mientras se pueda, y así también poder diseminar el evangelio, la verdad pura, servir a la gente y poder, hermanos, adorar libremente en el campo. Hermano Alberto, tiempo suyo. Mis queridos hermanos, muy agradecidos aquí a cada uno de ustedes y también a nuestro hermano Carlos. Yo creo que hoy esta clase de diversidad de cultivos y cómo allí nos ayuda muchísimo a nosotros, mis hermanos, para poder, mis hermanos, para poder ver cómo es lo que nosotros podemos sembrar. Muy agradecido, mis hermanos, a ustedes también por participar, y recordemos que esto estamos, ya está en grabación, y vamos a ver la manera de hacerles llegar también a ustedes para que lo tengan, porque en Facebook, y les pedimos sus oraciones, mis hermanos, queremos hacer una pronta remodelación de todo esto para darles una mejor servicio en el mensaje. De nuestra parte, muy agradecidos. Mañana 6 de la mañana estaremos con el devocional. Mis hermanos, como siempre lo tenemos, y vamos a terminar con una oración. No sé si nuestro hermano Carlos nos despide y vamos a terminar, mis hermanos. ¿Ya? Oremos. Bendito Dios,
Alabado, engrandecido sea tu santo y bendito nombre, Señor. Queremos agradecerte porque desde el principio el objetivo suyo fue disponer, Señor, de un huerto, la tierra, las plantas que dan semilla, las frutas, Señor, para la alimentación del ser humano, del ser que usted mismo creó. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de haber conocido esta verdad, Señor, esta manera de producir los alimentos, de conocer, Señor, la verdad de la dieta del Edén, la manera correcta de alimentarse como hijos de Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de saber que tú pones tu mano sobre los cultivos, sobre las plantas. En tu palabra hay promesa, Señor, que el que siembra, Señor, con abundancia, también recoge con abundancia. En tu palabra hay promesas de que tú no vas a permitir que plagas, enfermedades toquen nuestros cultivos y que, Señor, nosotros vamos a sembrar y vamos a cosechar el fruto porque lleva tu bendición. Si es un terreno pequeño o grande, Señor, con tu bendición podremos cultivarlo. Danos la sabiduría, Señor, que necesitamos, el amor por la verdad. Ayúdanos, Señor, a desear fervientemente obedecer tu orden de salir de las ciudades, establecernos en un sitio donde podamos adorarte libremente, donde podamos estar en contacto con la naturaleza y aprender las preciosas lecciones que tú tienes en ella. Y sobre todo, Señor, donde podamos servir, donde podamos, Señor, utilizar muchos mecanismos para diseminar la semilla de la verdad por los caminos y vallados. Hay sitios, Señor, donde debemos llegar a pie, en las montañas, en los huertos, en las fincas. Habrán muchos que van a preguntar. Danos la oportunidad de testificar, de ser una bendición, Señor, de ser organizados, de aprender, de prepararnos para enfrentar esta situación que hemos de pasar dentro de poco. Y sobre todo, Señor, de a tiempo hacer la disposición, tomar las decisiones correctas para poder, Señor, establecernos fuera de las ciudades como tú lo ordenas. Amén. Padre, bendice a los hermanos que ya están viviendo en el campo, que ya siembran, que ya tienen su experiencia. Multiplícale, Señor, sus cultivos, líbralos de plagas y enfermedades, ayúdale, Señor, a perseverar y hacer una bendición para otros, quizás muchos que no saben cómo iniciar, cómo arrancar. Nosotros podemos ser de una ayuda, Señor, para ellos también, para animarles y también para muchas personas que llegarán a conocer la verdad a través nuestro. Amén. Señor, en esta noche te pedimos una bendición para cada uno de los hermanos que hoy ha estado con nosotros, para el hermano Heriberto, para todas las familias, los niños, los jóvenes, los adultos. Y permite que si es tu voluntad, Señor, podamos acostarnos en paz y en paz dormir para que mañana al despertar nuestro primer momento sea consagrarnos a ti, Señor, reconocer tu grandeza, tu poder, adorarte como el Creador y alimentarnos de tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, y a usted, hermano Carlos, de todo corazón muy agradecidos. Sé que los hermanos también me han escrito, están muy agradecidos a nuestro Dios y también por estos sabios consejos a tiempo. Bendiciones y hasta mañana.